Buen día, chicos. Bueno, vamos a trabajar el tema de hoy, que va a ser la etapa de Santa Fe aborigen y Santa Fe colonial. Es decir, Santa Fe con los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles y Santa Fe en el momento de la llegada de los españoles y los años posteriores. ¿Sí? Por eso es colonial, de colonia, cuando este lugar dependía de la colonia española, de la corona española, ¿sí? Era una colonia de España, a pesar de que tenía sus propios habitantes, ¿sí? Bueno, vamos a recordar un poquito. Antes de que lleguen los españoles, ustedes observaron en el video que no había ni caballos, ni vacas, ni liebres, ni trigo, ¿sí? Esto tuvo una modificación muy importante en la forma de vida de las personas de la zona, tanto de los pueblos originarios como de los españoles, ¿sí? Porque tenemos que ver que los recursos que utilizaban eran diferentes, así que modificó totalmente la actividad económica de Santa Fe y de nuestro país. Bueno, nos vamos al pasado, ¿sí? Como 500 años atrás. Nos vamos lejos, 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 ¿sí? Bien. Vamos a conocer los pueblos originarios que habitaban entonces la zona de Santa Fe. Los pueblos originarios los podemos separar en dos grupos, ¿sí? Los nómades, es decir, aquellos que no se quedan en el mismo lugar, sino que van persiguiendo el alimento de un lado para el otro, sí en la misma zona, no en el mismo lugar, no hacen su casa fija, permanente, sino que la hacen precaria y la trasladan de un lado hacia el otro. Y los grupos sedentarios, que son aquellos que, como practican la agricultura y tienen que esperar que la plantita crezca, que nazca el fruto, se quedan en ese lugar siempre y hacen su casa permanente y complementan su alimentación con la pesca y con la caza. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a conocer esos grupos. Los nómades que habitaban en el norte de la provincia de Santa Fe eran los tobas, los mocovíes y los avispones, ¿sí? Y los nómades que habitaban en el sur de Santa Fe, que eran los querandíes y que los españoles llamaron los pampas, ¿sí? Con los cuales tuvieron muchas dificultades, ¿sí? Bien. Y después tenemos los grupos sedentarios. Dentro de los grupos sedentarios tenemos los guaraníes, los quiluazas, los calchines, timbúes y corondas. Así que eran los grupos, digamos, más, se puede decir, que practicaban la agricultura y además cazaban y pescaban. ¿Sí? Bien. Bueno, después les voy a contar un poquito cómo vivían. Durante muchos años los aborígenes fueron los únicos pobladores de estas tierras, donde actualmente está la provincia de Santa Fe. La mayoría eran cazadores, recolectores, conseguían los alimentos mediante la caza y la pesca y la recolección de frutos y semillas. Eran nómades, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro para buscar sus alimentos y vivían en chozas muy precarias construidas con juncos, ramas y pajas. Los avispones, mocovíes y tobas se movían en la selva y podían cazar tigres, venados, pecaríes y pájaros. Esta actividad la realizaban los hombres, ¿sí? Se alimentaban de esos animales y con sus pieles y plumas hacían sus vestimentas y adornos. Las mujeres eran las encargadas de recolectar los frutos de distintos árboles, sobre todo el del algarrobo. Como con ese fruto hacían la harina de algarroba con la cual elaboraban sus alimentos. También de frutos de palmera, del chañar y el higo de tuna. Te dejo imágenes para que puedas observar qué animales cazaban y qué frutos recolectaban. Acá tenemos un grupo de avispón, de los avispones, por ejemplo. El pecarí, que era un cerdo salvaje de la zona, es un cerdo salvaje de la zona de Santa Fe, el yaguareté y el venado. Y también tenemos acá las mujeres que recolectaban el fruto del algarrobo, con el cual hacían la harina,
el higo de tuna, del chañar, este fruto de color amarillo-naranja, y también el de palmera. Algunos pueblos, como los guaraníes, los chaná, los timbúes, practicaban la agricultura, o sea que no se podían ir de ese lugar porque esperaban que la planta crezca, que dé su fruto para poder alimentarse con ello. Por lo tanto, estaban siempre en forma permanente. Esto significa que son sedentarios, se quedan en ese mismo lugar. Pero también aprovechaban la cercanía del río para pescar y cazar, ¿sí? Navegaban en canoas que construían ellos mismos, ahuecando troncos, y hacían redes con fibra vegetal, es decir, con hojas largas, las iban trenzando y formaban sus redes. Sabían cómo conservar los peces, los secaban al sol y luego lo ahumaban. También recolectaban frutos y raíces, cazaban nutria, venados y ñandúes. Vivían en aldeas formadas por muchas viviendas, y las viviendas las construían con paja, barro, y hacían toda una cerca de tronco alrededor de su aldea. También fabricaban vasijas. Bueno, acá tenemos una foto de una pintura de cómo se creen que vivían estos pueblos. Y acá vamos a ver una canoa elaborada por ellos, vasijas, y acá donde están cultivando el maíz. Bueno, acá están obviamente trabajando, moliendo los granos, preparando los alimentos, construyendo vasijas. Bueno, la canoa. Y acá podemos ver las especies que cazaban: ñandú, la nutria, el venado y peces, entre otras. Bueno, los querandíes, que eran los que tuvieron muchos problemas con los españoles, que fueron los llamados pampas, habitaban el sur de Santa Fe sobre la zona del río Carcarañá y eran expertos cazadores de guanacos, de ciervo y de ñandúes. Se alimentaban de la carne de estos animales y eran sobre todo carnívoros. Aprovechaban el cuero de los animales para construir toldos y confeccionar mantas para cubrirse en los inviernos. Usaban flechas, boleadores y cuchillos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el ñandú, que era una de las especies que cazaban, más los guanacos y los ciervos. La fundación de Santa Fe, como ya te conté en el video anterior, ya pudiste ver en el video anterior, se dio en 1573 con Juan de Garay, ¿sí? A orillas del río Paraná, en la antigua, o sea, en ese momento es donde hoy se encuentra la localidad de Cayastá, ¿sí? Donde está la localidad de Cayastá, estuvo por primera vez Santa Fe la Vieja. Luego, a raíz de el ataque de los indios, de las inundaciones, de distintas dificultades que debieron atravesar, además de la escasez de alimento, deciden su traslado a donde hoy se encuentra la actual ciudad de Santa Fe, ¿sí? Bueno, puedes leer el texto, te cuento brevemente a qué se dedicaban, y luego por qué se tienen que trasladar a la nueva ciudad de Santa Fe. Y ahí es donde se la conoce como Santa Fe de la Veracruz. Bueno, ¿quiénes mandaban en Santa Fe? Obviamente que cuando se encontraron pueblos originarios y españoles, los que tomaron el mando fueron los españoles, ¿sí? ¿Cómo mandaban? A través de los virreinatos, ¿sí? Por ejemplo, Santa Fe pertenecía a la gobernación del Virreinato del Río de la Plata, que en su primer entonces fue el Virreinato del Perú, del Alto Perú, ¿sí? Bueno, y ahí te dejo unas imágenes para que observen cómo los españoles construyeron el espacio físico, ¿sí? Y los epígrafes para que puedas leer. El primer lugar que se fundó fue el de Santi Espíritu, que luego, debido a la invasión de los indios, deciden mudarlo al lugar de Puerto Gaboto. Luego de Puerto Gaboto, bueno, como ya te conté anteriormente, se forma por primera vez la ciudad de Santa Fe, en la zona de Cayastá, y luego Santa Fe actual, donde está Santa Fe actual.
La sociedad de la época colonial santafesina, bueno, tenemos que ver los roles, ¿sí? Estaban los españoles, al principio españoles y los indígenas solamente. Luego con el tiempo que los españoles traían sus mujeres o tomaban alguna india para relacionarse y tener hijos, esos hijos fueron recibiendo distintos nombres. Por ejemplo, de padres españoles nacían los criollos, pero que nacían en estas tierras, ¿sí? Papá español, mamá española y nacía un criollo, ¿sí? Bueno, el criollo ya era habitante de esta tierra, nacido acá. Y los mestizos generalmente era cuando un español tomaba una indígena y daba a luz un hijo, ese hijo se denominaba mestizo. Los esclavos eran traídos de África y bueno, los indígenas eran los aborígenes de acá. Así que cada uno, te voy a invitar a que vos hagas la lectura, cada uno cumplía un papel según el rol que tenía. Si era español, cumplía un papel, si era criollo otro, mestizo otro, esclavo otro y aborigen otro. Te dejo el texto para que leas qué hacía cada uno en esa época y sí te cuento un poquito sobre el comercio. Bueno, como te decía, la introducción del ganado vacuno y del caballo provocaron grandes cambios, sobre todo en la economía de lo que va a ser nuestro país. Y fue algo importante que modificó también las costumbres de los pueblos originarios. Entonces, los gobernadores autorizaron expediciones en la zona de Santa Fe para expandir la vaquería, ¿sí? Para cazar el ganado que estaba suelto por el campo y más tarde comenzó así la cría en estancia y la ganadería se convirtió en la actividad más importante del periodo colonial. Acordate que la ganadería tiene que ver con el ganado vacuno, ¿sí? Tanto para cuero como para carne y en menor medida para leche. En Santa Fe se comenzaron a criar mulas. ¿Por qué mulas? Porque las mulas las utilizaban para trabajar. ¿Para qué? Para trasladar las mercancías que traían desde el Potosí, que queda en Perú, ¿sí? Traían la plata, los metales preciosos extraídos en mulas, ¿sí? Para luego traerlos a través del río en barco, ¿sí? Bueno, entonces el rey de España le otorga a Santa Fe el beneficio de instalar un puerto y esto le permite a el primer asentamiento crecer económicamente porque todo lo que pasaba por ahí debía pagar un impuesto, ¿sí? Por parar en Santa Fe, cargar y descargar mercadería debían pagar un impuesto. Y entonces esta navegación por el río Paraná para luego llegar al río de la Plata y desde ahí hasta Europa, llevando los metales y minerales que obtenían desde el Perú, del Potosí, tuvo una gran importancia en nuestra provincia y su puerto, ¿sí? Por ejemplo, yo te dejo acá un mapita para que vos veas. Los barcos venían desde España, cruzaban el Atlántico, pasaban el canal de Paraná, iban hasta Perú. En Perú, bueno, los aborígenes que trabajaban en las minas sacaban los metales preciosos, eran transportados en mula hasta llegar a toda la zona de los ríos que eran navegables, por donde luego llegaban hasta el Paraná y desde el Paraná al Río de la Plata y desde ahí, desde el puerto de Buenos Aires, del Río de la Plata, se iban hasta España, ¿sí? Por la Flecha Azul, los distintos barcos. Bueno, te dejo la actividad que son unas preguntitas sencillas y la que tenés que realizar por el foro. ¿Sí? Están las indicaciones acá en el archivo. Hay una pregunta que me tenés que mandar en forma oral sobre lo que vos pensás. ¿Sí? Nada más. Bueno, nos vemos la próxima clase. Un beso.